Buenas noches, profesora Nadia Bazán, compañeros doctorandos presentes y público conectado a la plataforma Zoom. Como lo comentó el compañero Antonio Aloaiza, mi especialidad y mi ejercicio profesional se ha enfocado más que todo en lo que es el derecho civil y en cierto sentido, en gran parte, en lo que guarda relación a el resarcimiento por daños y perjuicios. Así es que en este caso quise irme por un tema que, si bien guarda relación con esto, es de algún modo novedoso, toda vez que en esta ocasión vamos a tratar un tanto sobre el daño reputacional al Estado panameño. Es un tema en Panamá no estudiado, es un tema sobre el cual no hay antecedentes jurisprudenciales, no hay jurisprudencia, no hay doctrina, y realmente el tema de mi tesis doctoral va un poco más allá. El tema de mi tesis doctoral es el daño reputacional al Estado causado por particulares. Y hago esta observación porque usualmente se ve o se tiende a escuchar en medios y demás que se actúa en contra del Estado con el propósito de que el Estado sea resarcido. En este caso, este estudio va enfocado en el resarcimiento al Estado por parte de particulares como consecuencia de daños que se le hayan causado a su reputación. Entonces, dicho esto, y en el marco de la asignatura de actividad académica supervisada número 2, procedemos a iniciar lo que es mi proyecto o mi idea de lo que sería la tesis doctoral, que en principio no solo pretende abarcar el tema del daño reputacional al Estado panameño por particulares, sino sus causas, sus impactos, su reparación, indemnización, y pretendo, o es mi intención, incluir dos elementos importantes. Uno, que sería proponer un procedimiento especial para tramitar una reclamación por daño reputacional causado por un particular al Estado, y el otro, crear un marco de referencia para la tasación del daño reputacional para aplicación del órgano judicial. Entonces, como previamente mencioné, como es tan extenso el tema y obviamente la tesis no está finalizada, en la exposición de hoy me voy a limitar al daño reputacional al Estado panameño y con algunas menciones sobre las causas, impacto, reparación, sin entrar en los detalles de medición y demás. Entonces, primero tenemos los conceptos de daño y reputación, porque el tema es daño reputacional al Estado, y tenemos que el daño es la lesión definitiva, la afectación, el menoscabo a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona natural o jurídica, y el daño debe ser cierto, es decir, determinado, no hipotético, debe ser personal, quien reclama tiene que haber sido la persona natural o jurídica que recibió el daño, debe ser antijurídico, susceptible de ser cuantificado, porque si no, no se puede indemnizar, salvo que hablemos de temas de meras publicaciones que en ciertos casos, y ahora vamos a hablar un poco de derecho comparado, se ha determinado que si bien no es necesario el resarcimiento económico por el daño reputacional al Estado o personas naturales o jurídicas, se puede dar otro tipo de resarcimiento como publicaciones, como por ejemplo, o simplemente una condena en costas al final del proceso, que se considera pues que es lo que satisface el daño que se haya causado. Por otro lado, tenemos el tema de la reputación, que es lo que la gente, la sociedad nacional o extranjera, la comunidad internacional o nacional, piensa o percibe de, en este caso, sea una persona natural o jurídica, pero una conclusión que sacas con el pasar del tiempo. Es decir, no se trata de una percepción momentánea. Podríamos decir, en este momento sabemos todo lo que está sucediendo en Bocas del Toro. Hay personas que tienen impresiones diferentes de lo que está sucediendo. Ahí no hablamos de temas de reputación, ahí hablamos de temas de imagen, que es un asunto pues que pretendo conversarles un poco más posteriormente. Entonces, quise desglosar
lo que es el daño reputacional a las personas jurídicas para luego entrar en lo que es el daño reputacional al Estado. Y quise tocar este tema porque, si bien es cierto, no hay una regulación específica que te indique que la reputación al Estado tiene que ser resarcida, hay normas que te indican que las personas jurídicas y las personas naturales pueden y deben ser resarcidas de habérseles causado un daño como consecuencia de un daño reputacional, valga la redundancia. Entonces, la persona jurídica, antes la Corte Suprema de Justicia tenía un reiterado criterio de que como las personas jurídicas no poseían sentimientos ni edad, ni elementos con los que se tendía a vincular el daño moral, no tenía derecho a ser resarcida. Con el tiempo, aproximadamente desde el año 2000, cambió ese criterio y se comenzó a generar su jurisprudencia que indicaba que las personas jurídicas sí tenían derecho a ser resarcidas por daños morales que se le hubieran causado. Siendo esto así, entonces aplicamos la naturaleza jurídica de persona jurídica al Estado, haciendo una analogía, indicando pues que el Estado es una persona jurídica pero de derecho público, y nos amparamos en el contenido del artículo 2 de la Constitución Política y del artículo 64 del Código Civil. El artículo 2 de la Constitución Política nos dice que el poder público emana del pueblo, lo ejerce el Estado conforme a la Constitución lo establece, etcétera. Lo ejerce el Estado, lo cual de ahí partimos en que el Estado puede ejercer derechos y pues contraer obligaciones. Y lo determinado del Código Civil, que son las dos regulaciones más puntuales en ese sentido. Entonces, aquí hablamos de un daño moral institucional. Cuando hablamos de daño reputacional al Estado, para ir avanzando un poco, y el daño reputacional tiene consecuencias patrimoniales indirectas, pero no son daños patrimoniales per se. No hablamos de daños patrimoniales per se. En cuanto a la reputación del Estado, quise traer un concepto indicando que es una percepción colectiva, estable, generalizada, que tiene la sociedad sobre la integridad, la competencia, la legitimidad, etcétera, distintos elementos, ya sea respecto a una institución, a varias instituciones, o respecto a todo el sistema, la cual se construye, como dije antes, a lo largo del tiempo. No es que la reputación se construye con la impresión que tienes en un momento, que tiende a confundirse en Panamá y pues en el resto del mundo. Es intangible, es colectiva y socialmente construida, es vulnerable, puede cambiar como consecuencia de distintas situaciones, como por ejemplo el caso de Panama Papers, sobre el cual haré mención posteriormente, y está respaldado en la teoría del interés difuso por ser colectivo. Charles Frombrun, que es el padre de la gestión reputacional, indica que la reputación es un capital intangible fundamental para la organización, incluyendo el Estado, basados en sus... No, disculpen, es que esto no me permite ver. Oh, da igual. Vamos a ver. Bien, entonces, establecido lo relacionado con el daño reputacional, vamos, es que este no es mi equipo y esto es, ustedes disculpen, establecido lo que es la reputación del Estado, entonces entramos en lo que es daño reputacional al Estado, que sería hacer un complemento de todos los elementos que he mencionado para concluir, pues exactamente lo mismo, es el menoscabo, es la pérdida, el detrimento antijurídico, extracontractual, cierto, moral, derivado de una afectación al prestigio. No es un daño económico o un daño patrimonial per se, tiene implicaciones jurídicas, tiene consecuencias patrimoniales como antes indiqué, pero no son daños patrimoniales. Debe ser jurídicamente indemnizable y susceptible de ser cuantificado.
El marco regulatorio sobre el daño reputacional del Estado panameño lo tenemos en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, básicamente en las dos primeras líneas, que indica que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, lo que incluye la reputación estatal. Y por otro lado, nos encontramos con el artículo 1644 del Código Civil, que por un lado indica el que por acción o omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Esto se hace extensible al Estado por más que la norma no lo indique. Pero como el tema que estamos tratando es sobre el daño reputacional, entonces nos tenemos que ir al artículo 1644A, que es el que hace mención a que dentro de los daños morales está incluido, entre otros, afectos, creencias, decoros y, les puse en mayúscula, la reputación. Esto se hace extensible al Estado. Ahora, que están estas normas, sí, que en la práctica, como lo dije en un inicio, existan algunos antecedentes de que se ha aplicado esta norma para el Estado demandar por daño y sobre todo por daño reputacional, no. Actualmente debe ser por todos conocidos que hay un caso llamado Odebrecht y que dentro de ese expediente sí se presentó un incidente por daños y perjuicios, pero ojo, el incidente, de acuerdo a nuestro saber leal saber y entender, se dio por daño a la imagen y no daño a la reputación, que como lo he dicho en varias ocasiones en esta conferencia, no son lo mismo. Algunas causas de daño reputacional al Estado panameño, hecho generador, tenemos la inseguridad, niveles de criminalidad, mal manejo o percepción de mal manejo de crisis, como la crisis del COVID, la crisis hídrica del canal que acaba de pasar, crisis institucional como por ejemplo lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa o lo que se dice que está sucediendo, el Contralor que dice que la gente no va a trabajar y que la gente cobra los cheques, etcétera. Lo mismo que el IFARU y los auxilios económicos, calidad de vida, impunidad. Del mismo modo tenemos discursos difamatorios, que realmente no es tan constante en nuestro país, pero es un elemento, según una encuesta que realizamos, que sí ha incidido. Y adicionalmente tenemos escándalos financieros y fiscales, que aquí sí hay un ejemplo importante, como lo es el Panama Papers, o lo fue el caso Panama Papers, que creo que todos deben saber que todas las personas que estaban encausadas dentro de ese proceso fueron sobreseídas, pero aún así se considera que, hay varios que tenemos la consideración de que se le causó daño reputacional al Estado, y no solo eso, hay evidencia de que este caso de actuaciones o producto de actuaciones privadas generó un daño reputacional al Estado. Sin embargo, no existe en este momento ni una reclamación por parte del Estado por esos daños reputacionales. El caso Wackett, otro elemento podría ser la corrupción y blanqueo de capitales, como por ejemplo el caso de Brecht. No ha terminado, no hay condena, no se puede determinar nada sobre ello, pero a nivel internacional sí se considera pues que indudablemente el caso ha causado daño reputacional al Estado, por motivos que posteriormente les voy a explicar. El caso New Business Blue Apple del mismo modo. Campañas de desinformación y o difusión de información falsa. Entonces, dicho qué elementos o cuáles pueden ser causas o han sido causas del daño reputacional al Estado, tenemos estos dos elementos que antes les he mencionado y que quería, pues, como quien dice, aterrizar, y es que se tiende a confundir la imagen con la reputación. Y se podría decir que la imagen, más que todo, es la foto y que la reputación viene a ser la película. ¿Por qué? Porque la imagen es la impresión inmediata, momentánea, basada en hechos del momento, eventos puntuales que se dan, que te llevan a tener una impresión, pero que no es la impresión que va a permanecer en el tiempo. Sin embargo, la reputación sí es la opinión, es la percepción que es producto de una serie de actos o hechos continuados que llevan a concluir que esa es la calificación que se te puede dar, en este caso como Estado. Entonces, aquí puse dos ejemplos en cuanto a la imagen, crisis hídrica del canal, y en cuanto a la reputación, lo que es la deficiencia de la lucha contra el blanqueo de capitales. Impacto del daño reputacional causado al Estado, vamos a mencionar algunos: la pérdida de legitimidad, la dificultad para lo que es los financiamientos, la calificación de riesgo país,
la pérdida del respeto institucional y del Estado de Derecho, que lo estamos viendo en Bocas del Toro, la reducción, caídas de inversiones, pérdida o impacto en la confianza en el sistema financiero y en la economía. ¿Cómo se puede reparar? Son muchas formas en que se puede reparar, mencionamos 4: indemnización de naturaleza económica, que no tiene que ser, como les dije, siempre de naturaleza económica, puede ser cuantificable, pero puede haber indemnización de otro tipo, como lo hemos visto según nuestra investigación. Eliminación o corrección del contenido difamatorio, si esto es lo que generó el daño reputacional, retaxación pública y publicación de sentencias condenatorias de ser el caso. Competencia y procedimiento. Si fuera que el daño es causado por un funcionario público, en principio debiera ser la sala contencioso administrativa a la que el Estado debiera comparecer para efecto de actuar en contra del funcionario público. Si hablamos de que es un particular el que causó el daño al Estado, entonces tendría el Estado que irse a la jurisdicción civil ordinaria, lo cual, como indicamos, en este momento no hay ningún antecedente, salvo el incidente por daños y perjuicios pues, que se ha presentado el Estado dentro del proceso penal de Odebrecht, que es ante la jurisdicción precisamente ordinaria, pero no tiene ningún resultado en este momento. Como no hay antecedentes en Panamá, entonces trajimos 2 ejemplos que a nivel internacional no es que hayan muchísimos, pero por lo menos hay antecedentes que sirven de guía para poder decir que efectivamente se puede indemnizar el daño reputacional, aunque es difícil cuantificar el daño reputacional, determinar primero el daño reputacional, pero es posible. Y primero les traigo un ejemplo del Reino Unido, en donde demanda a la editorial Jonathan Cape por un libro que George Blake publicó, pero sucede que George Blake había sido un ex agente del SIS que había firmado un contrato con el Reino Unido que lo obligaba a mantener confidencialidad porque manejaba información táctica. Se consideró que él violó no solo la confidencialidad, sino que puso en peligro la seguridad del Reino Unido. Y lo interesante aquí, que eso no es visto en Panamá, es que la condena fue que la editorial y George Blake tenían que presentar cuentas de todas las ganancias que le generara la publicación del libro para que todos esos frutos ilícitos le fueran pagados entonces al Reino Unido, o sea, para que él no se beneficiara del libro que había publicado. Entonces, aquí el Estado obtuvo una indemnización por daño reputacional y confidencialidad. Otro ejemplo es el de una demanda que presentó una empresa que se dedicaba a extracción en yacimientos de petróleo y ellos demandan a Turquía, Turquía los contrademanda y la conclusión fue que se reconoció el daño a Turquía, no dije por qué fue la demanda, me disculpan, Turquía decía que se le había causado un daño reputacional por una falsa demanda y falsas acusaciones. Al final se reconoció el daño, pero sin compensación monetaria porque se consideró que no había tal gravedad. Y aquí dijeron que bastaba con la sentencia que reconociera que se había causado el daño y con las costas, que bueno, las costas ahí eran 3.9 millones, pero lo cierto es que no se le reconoció un resarcimiento económico por el daño reputacional. Aquí quise traer 2 elementos. El primero, que es un extracto de una entrevista muy interesante que le hicimos al exmagistrado Jerónimo Mejía en cuanto a lo que es el reputacional del Estado. Bueno, para todos creo que es sabido, él fue exmagistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y entre los múltiples cuestionamientos que le hicimos, el primero era en cuanto a bajo qué circunstancias se podía considerar que el Estado podía ser calificado como víctima de un daño reputacional y no el responsable del mismo, porque en muchos casos se ve que, o bueno, se tiene la idea de que el Estado participa en la corrupción, bueno, en todo lo que sabemos, para no entrar en casos de Odebrecht, Blue Apple, New Business, y él consideró, entre muchos elementos, que solamente al Estado se le puede considerar víctima, primero, cuando el daño es ocasionado por la acción de un tercero no vinculado al Estado, y en el otro caso, cuando el Estado no toleró
encubrió, facilitó, fue partícipe del hecho, entre otros elementos fundamentales que él considera que es de la única forma que se puede considerar que el Estado, o estimó que la única forma que el Estado se puede considerar como víctima. Tenemos una segunda pregunta, que era de si puede un Estado ser víctima del escándalo de Brecht, y básicamente entre sus apreciaciones estaba que debe tratarse de funcionarios corruptos que actuaron contra los intereses del Estado, es necesario que se le haya ocasionado daño reputacional al Estado, es indispensable que no se trate de un caso de corrupción institucionalizada y que el Estado, como antes mencioné, no haya participado, promovido, facilitado o encubierto el esquema corrupto. En cuanto a la encuesta y los resultados, no hemos finalizado, diríamos nosotros, todas las pruebas. Sin embargo, hasta el momento lo que llevamos en cuanto, y obviamente no traje toda la encuesta, pero lo que llevamos hasta el momento era, primero, el primer cuestionamiento era si se consideraba que la reputación del Estado panameño estaba dañada, y la mayoría, el 75%, estimó que sí, y el 25% que no. Y la segunda pregunta que trajimos a esta conferencia fue cuáles son los factores que más han afectado la reputación del Estado panameño, y la mayoría consideró que el caso de Brecht es el que más ha causado o afectado del daño reputacional del Estado. En segundo plano, la aplicación de leyes de forma selectiva de impunidad, y en tercer plano, escándalos financieros y fiscales como el Panama Papers y el caso Wackett. La última pregunta que trajimos a efectos de esta conferencia era cuál de los casos o situaciones que a continuación se listaban consideraba que han afectado en mayor medida la reputación del Estado panameño, y en 75% notar, y hago una aclaración, que en la selección se permitía que fueran 3 selecciones, porque si no los porcentajes no coincidirían. Entonces, como se podrían seleccionar 3 opciones de todo este listado, entonces por eso se dan estos porcentajes. El caso Panama Papers de Mossack Fonseca, el segundo caso de Brecht, y en tercer plano los auxilios económicos, y por último el mal manejo de la crisis del COVID. Gracias.